La historia comienza con la vista de un monasterio ubicado en lo alto de una montaña nevada. Dentro del lugar, vemos a una mujer arrodillada frente a una estatua. Mientras ora, se nota que está golpeada y con frío en el cuerpo. Entonces la mujer dice: Señor Dios, aunque en algún momento te resentí, te ruego por favor que me des una oportunidad más. Fui una verdadera idiota. Luego tose sangre y continúa: si me concedes otra oportunidad, no volveré a cometer un error tan estúpido como eso. Pero en ese instante cae al suelo y, con su último aliento, dice: no quiero morir así, mientras una luz resplandeciente la envuelve. Ya en otro sitio, dentro de una habitación cálida y tranquila, una joven se sobresalta al escuchar un ruido, incorporándose con lentitud. Mira a su alrededor, confundida, y menciona: me habré quedado dormida después de desmayarme, dormí profundamente, y ahora me siento mejor. Sin embargo, al acercarse al espejo, un grito de sorpresa escapa de sus labios. Y dice: esta piel tan limpia y clara, este cabello brillante y suave, ¿por qué he vuelto? Aterrada, toma un jarrón de flores, lo alza con furia y grita: esto no era lo que quería, y golpea el jarrón contra el suelo, rompiéndolo en pedazos. Entonces la conocemos, Bianca de Arnaud, la condesa de Arnaud de Severín. Su nombre era conocido tanto en las tierras de Arnaud como en todo el reino, y no precisamente por buenas razones. Se decía de ella que era una esposa malvada. Su esposo, el conde Zachary de Arnaud, era un vasallo leal del rey de Severín y el confidente más cercano del príncipe heredero Gauthier. Mientras él arriesgaba su vida en el campo de batalla, Bianca se dedicaba a los lujos, vestía un traje nuevo hecho a medida cada día y adquiría joyas elaboradas por los más célebres orfebres del reino. Había días en los que se encerraba en su habitación y, presa de la desesperación, gritaba como una loca, destruyendo con furia los muebles de lujo que la rodeaban. En eso una sirvienta rompió el silencio y susurró con preocupación: ¿cuántos días lleva sin comer y sin dejar que arreglen su habitación? Otra, con voz temerosa, respondió que ya habían pasado 4 días y sugirió que tal vez deberían entrar a ver si le había pasado algo. La sirvienta de cabello amarillo negó con firmeza y dijo que no hacía falta, no habría nadie en todo Arnaud que no supiera cuánto sufría el conde por culpa de su esposa. La condesa, sin duda, recibiría su merecido. Arnaud era una tierra donde los gobernantes cambiaban con frecuencia, provocando gran sufrimiento entre sus habitantes. Sin embargo, desde que Zachary se convirtió en el nuevo señor, la región empezaba lentamente a experimentar un periodo de estabilidad. Zachary de Arnaud, su marido, era un hombre frugal y diligente. Además de su prudencia, ganaba mucho dinero en la guerra, y parecía capaz de llevar el territorio hacia un futuro próspero. Todo eso habría sido posible si no fuera por su esposa, la condesa extravagante y malvada que derrochaba sin control la riqueza que él obtenía. Incluso después de 9 años de matrimonio, corría el rumor de que Bianca oprimía tanto al conde que ni siquiera habían consumado la unión. El campo de batalla era un lugar impredecible, donde cualquier enemigo podía acabar con la vida de un hombre en un instante, o donde una conspiración sucia y malvada podía arrebatarla sin aviso alguno. Mientras las sirvientas limpiaban, comentaban entre sí sobre la situación de Bianca. Una dijo que los habitantes sufrían mucho sin un señor y que, tras 9 años de matrimonio, la condesa se quejaba ahora de que no había un heredero. Se preguntaban qué pasaría si algo le ocurriera al conde y en qué estaría pensando Bianca. En otro lugar, Bianca estaba tejiendo y reflexionaba sobre el encaje que tenía en las manos, explicando que se puso de moda cuando ella tenía unos 30 años y que lo había aprendido en el monasterio. Apretando la labor en sus manos, se aseguró a sí misma que no estaba soñando. Al salir de su habitación, pasó junto a las sirvientas, quienes la miraban asustadas y susurraban preguntándose si las habría oído. Más adelante, Vincent, el mayordomo principal de la familia Arnaud, se encontraba en la sala cuando Bianca entró, sobresaltándolo. Ella le preguntó cuántos años tenía ahora, y Vincent, algo mareado, respondió que 18. Bianca se sorprendió y pensó: ¿solo 18? Luego preguntó por el conde, y Vincent le respondió que había estado en el frente de batalla durante varios meses. Mientras tanto, Vincent reflexionaba que sabía que Bianca no le prestaba atención al duque, pero no tanto como para desconocer la ausencia de su esposo por la guerra. Bianca preguntó cuándo regresaría el conde, y Vincent le explicó que la última vez que recibió un mensaje indicaba que volverían en invierno. Bianca murmuró para sí así que en invierno y luego pidió a Vincent algo muy concreto, una piel de zorro blanco, porque odiaba el frío. Vincent respondió a su orden y Bianca se retiró de la sala. Vincent, mientras la veía irse, recordó las palabras del conde: cualquier cosa que Bianca deseara debía ser conseguida, ya que ella había dejado todo al casarse con él, y era su obligación como esposo traerle siempre lo mejor. Sin embargo, Vincent, decaído, pensó que el conde no conocía lo derrochadora que era Bianca. Si el matrimonio fuera un negocio, el del conde Zachary de Arnaud era un completo fracaso, solo acumulaba pérdidas y aún no había obtenido ninguna ganancia. Ya en otra parte Bianca observaba la piel de zorro con una sonrisa y dijo:
siempre ha sabido cómo conseguirlo mejor, tanto antes como ahora, buen trabajo, Binchaud, y Vincent le dice, si va a elogiarme de todos modos, podría hacerlo por mi nombre, señora. Luego añadió, por cierto, me preguntó cuándo regresaría el conde, ¿verdad? Esta mañana recibí un nuevo mensaje, el conde ha llegado a nuestras tierras. Bianca apretó la piel de zorro entre sus manos y respondió, está bien. Se nos recuerda que Bianca era conocida como la malvada esposa, inmadura y derrochadora, sin ningún interés por su marido. El hecho de que en un futuro lejano llegara a ser llamada la Santa Bianca de Arnaud pertenece a otra historia. Levantando una mano, Bianca gritó hacia el cielo, se me ha concedido una segunda vida, realmente regresé a Arnaud. Hice una promesa con Dios, no echaré a perder esta segunda vida, nunca más volveré a cometer el mismo error. En otra parte, alguien miraba a lo lejos por un telescopio. Le preguntaron cómo se sentía, refiriéndose a volver a casa después de tanto tiempo, y este respondió, que su esposa está gritando hacia el cielo, dejando a su guardia confundido. El conde, observando la escena, pensó, se ve muy saludable. Pasamos al castillo de Arnaud, en el condado de Arnaud del reino de Severín. Un grupo de soldados en las murallas divisa una caravana que se aproxima y, al reconocer el estandarte, uno de ellos exclama con voz firme, la bandera del lobo negro al frente, el conde ha regresado. El conde de sangre de hierro, el conde Zachary de Arnaud ha regresado. Sangre de hierro, así lo llamaban. Ese apodo nació porque su cabello plateado, empapado en la sangre de sus enemigos, parecía el filo de una espada recién afilada. Para sus adversarios, aquel cabello plateado era el símbolo del miedo y la muerte que se acercaban. Ya en otra parte del castillo, vemos a Vincent inclinándose con respeto mientras dice, bienvenido a casa, excelentísimo señor. La comida está lista en el salón de banquetes. El conde asiente con serenidad y responde, gracias, Vincent. Luego, voltea hacia sus hombres y añade con voz firme pero cálida, deben de estar cansados por el largo viaje. Buen trabajo a todos. Coman hasta quedar satisfechos y beban cuanto deseen. En ese momento, un guardia se acerca a los guerreros recién llegados y pregunta con curiosidad cómo fue la expedición. Uno de ellos responde con una sonrisa confiada, la mejor de todas, te arrepentirás de no haber estado allí. Ese hombre es Sauveur, comandante del ejército de Arnaud, aunque todos lo llaman Saúl. Saúl continúa, riendo con orgullo, perdiste una oportunidad para presenciar en persona el arrollador encanto de este Saúl. Entre los presentes también están Gaspar, comandante del ejército de Arnaud, a quien llamaremos Gaspe, y Robert, otro de los comandantes. Robert, con gesto exasperado, comenta, no hay día en que se calle este hombre. Gaspe, dile algo a Sauveur. Saúl lo mira con una sonrisa burlona. Mira quién habla. El que sigue con vida gracias a este Saúl. No habrás olvidado que desvié con mi espada la flecha que se dirigía a ti, ¿verdad? Robert frunce el ceño y replica con fastidio, maldición, de todas las personas, tenía que terminar recibiendo ayuda precisamente de ti. Saúl ríe con descaro y dice, Robert, voy a jactarme de esto de generación en generación, frente a tu mujer, tu hijo y hasta tu nieto. Así que prepárate, porque tendrás que escucharlo por el resto de tu vida. En ese instante, Bianca tose suavemente, llamando la atención del grupo. Saúl se pone algo tenso al notarla, y todos los presentes se apresuran a inclinarse con respeto. Condesa, es un placer verla después de tanto tiempo, dicen al unísono. Bianca, con expresión serena pero fría, pregunta, ¿dónde está el conde? Saúl responde enseguida, el conde subió a su habitación. Siempre que regresa, lo primero que hace es darse un baño. Bianca asiente levemente, pensativa, y se retira con paso firme mientras murmura, está bien. El grupo queda en silencio, con un ligero aire de temor tras su partida. Saúl observaba con interés y comentaba cómo había crecido. Recordaba que la última vez que la había visto solo le llegaba hasta la cintura. Al ver esa piel de zorro blanco, notaba que conforme había ido creciendo se había vuelto más audaz en sus gastos, y que el zorro blanco no era fácil de cazar, por lo que debió ser difícil de conseguir. Robert intervino, recordándole a Saúl que no les correspondía objetar lo que el conde había permitido. Saúl, sin embargo, no pudo evitar notar el descontento en el rostro de Robert. Gaspe, curioso, se preguntaba a qué se debería que la condesa estuviera buscando al conde, algo natural, ya que era la primera vez en la historia de Arnaud que la condesa salía a recibir al conde que regresaba de la guerra. En otra parte, Bianca reflexionaba mientras caminaba, hacía 15, o tal vez 16 años que no lo veía. Ese día, la condesa quería tener una conversación importante con el conde, así que sin dudarlo se dirigió directamente a su habitación. Al acercarse, pensó si el conde estaría con alguien y, al mirar por una brecha en la puerta, se sonrojó al verlo. El conde, concentrado, le decía a alguien que debía reorganizar el territorio, revisar el informe de gastos de este año y preparar el borrador del presupuesto para el próximo. Al percatarse de Bianca, la llamó por su nombre. Ella, sonrojada, explicó que la puerta estaba abierta y que no intentaba espiar. Mientras el conde se vestía,
le preguntó qué la traía por allí y si era algo urgente, recordándole que siempre podía pedirle cualquier cosa a Vincent. Bianca, indignada, le respondió que no debía ser necesario algo urgente para verlo, pues ella era su esposa y solo había venido a verlo. El conde se quedó observándola, mientras Vincent se mostraba nervioso por lo que había oído. Bianca, en sus pensamientos, se preguntaba por qué él seguía siendo frío e intimidante, si estaría cansado o molesto por su entrada repentina, y si sería mejor regresar a su habitación y volver al día siguiente. Pero recordó su promesa, no volvería a cometer los errores del pasado. Llamó a Vincent y le pidió que los dejara a solas. Fuera de la habitación, Vincent escuchaba intrigado, preguntándose de qué querría hablar la señora con el conde. Dentro, el conde se sorprendió, pensando que nunca imaginó que ella querría hablar con él, y le preguntó de qué se trataba. Bianca le explicó que era una especie de propuesta, llevaban 9 años casados, ella cumpliría 19 ese invierno, y quería cumplir con sus obligaciones como esposa. Frente a él, pisó fuerte y, con determinación, le gritó que estaba lista para dar a luz al próximo conde de Arnaud y que le daría un hijo. Hubo una época en la que la vida de las damas de la nobleza estaba completamente determinada por el matrimonio. Antes de casarse, el padre o los hermanos de su familia natal cuidaban de su bienestar, y después de la boda, el esposo y la familia del esposo se hacían responsables de su seguridad. Así era aquella época, una en la que la vida de una dama que no tenía padre, ni hermanos, ni a la familia de su marido, y que ni siquiera había podido tener un hijo, era incierta y frágil. Ya de vuelta con Bianca, esta le dice al conde que le dará un hijo. El conde quedó pensativo y dijo que, para ser honesto, estaba algo desconcertado. Luego le preguntó si sabía lo que se debía hacer para tener un hijo. Al escuchar eso, Bianca se sonrojó y pensó que la trataba como a una cría. Como no iba a saberlo, si aunque su cuerpo tuviera 18 años, su espíritu había vivido durante más tiempo que él antes de morir. Recordó que en su vida anterior, después de cumplir 20 años, se habían acostado, y recordó perfectamente con qué persistencia él la trataba en la cama. Ya fuera de su recuerdo, Bianca le dijo al conde que claro que sabía todo lo que debía saber, que lo había escuchado de sus sirvientas y que su deber era dar a luz al próximo conde de Arnaud, que por supuesto que lo sabía. Entonces el conde se acercó a ella y le dijo que si podría hacerlo con él de esa manera que decía conocer y tener un niño. El conde la acorraló, y Bianca apartó la mirada mientras pensaba que parecía enojado. No pensó que se alegraría, pero se sintió incómoda. El conde la miró y le dijo que aún le tenía miedo. Bianca le preguntó qué decía, pero el conde solo le respondió que mejor regresara a descansar un poco, que él también necesitaba descansar. Bianca intentó detenerlo y le dijo que esperara, pero él le contestó que hablarían luego mientras salía del lugar. Ella pensó que si no lograba tener un hijo tendría que repetir esa vida, y no quería hacerlo de ninguna manera. Entonces lo agarró por el brazo, y cuando el conde la miró, Bianca le preguntó cuánto valía su matrimonio. El conde se apartó de ella y respondió con frialdad: 400 vacas, 900 cerdos, 100 platos de plata, 300 rollos de seda, 2 cajas de joyas, parte de nuestras tierras y lo que equivale al presupuesto de 2 años de Arnaud. La narración explica que la dote es el dinero que la novia lleva a la casa del novio cuando se casa. Es una especie de herencia que la familia de la novia entrega por adelantado para el sustento de su hija. Dado que a menudo se trata de grandes sumas de dinero, no es fácil recordar la cantidad exacta. Bianca habló con firmeza, dejando claro lo que pensaba. No es algo que pueda recordar tan fácilmente, dijo. Sin embargo, había quienes recordaban la cantidad con exactitud. Esto ocurría cuando el marido se divorciaba de su mujer para casarse de nuevo, ya que debía devolverle la dote. Aprieta los labios y continúa: así que es verdad que tienes una amante, no voy a pedirte que la dejes, puedes seguir viéndola sin preocupaciones. El conde, visiblemente enojado, le preguntó qué decía. Bianca respondió sin titubear: y si quieres, yo misma puedo darle un trabajo, no interferiré en tu relación. A cambio quiero que me des el valor de la dote tan costosa que pagué. Mientras hablaba pensó que era natural que él pusiera esa cara, debía sentir vergüenza. Como no le iba a disgustar que su esposa le hablara de su amante en su propia cara. El conde suspiró y respondió con firmeza: mira, no sé quién demonios te dijo esas tonterías, pero ya hablaremos del heredero en su momento oportuno, ahora es innecesario. Bianca se sorprendió y dijo: espera, innecesario. En ese momento el conde llamó a Vincent: sé que estás ahí detrás de la puerta, acompaña a la condesa. Vincent abrió la puerta, asustado, y respondió: claro, excelentísimo señor, señora, la acompañaré a la habitación. Mientras Vincent tomaba a Bianca, esta gritó: conde, escúchame, es algo importante para mí. Cuando el conde quedó solo, se sintió un poco asustado, pero rápidamente recuperó la calma. Pensó en su niñera, quien había fallecido por una epidemia. Era la niñera que había acompañado a Bianca desde Blanchefort, la única en Arnaud en la que Bianca confiaba. Recordó que al parecer Bianca no estaba comiendo nada, solo lloraba día y noche. En ese recuerdo Bianca le había dicho:
no te me acerques, tendrías que haberte desarmado antes de venir a verme, ya que hueles a sangre. Ya fuera de su recuerdo, el conde recogió la piel del zorro que llevaba Bianca y pensó, cuando llegó por primera vez a Arnaud, lloraba solo con mirarme y me evitaba diciendo que olía a sangre cuando volvía del campo de batalla. Sin embargo, hoy como si nada me tocó el cuerpo. Y eso que todavía no me he bañado y debe haber sentido ese olor que tanto odia, que le habrá pasado mientras yo estaba fuera. Fuera, Bianca pensaba, la primera vez que me acosté con el conde fue cuando tenía 20 años. Después de eso solo nos acostábamos juntos cuando el conde se iba a la guerra, y al final nunca tuvimos un sucesor. El conde partió a la guerra el año que cumplí 25. Está destinado a morir dentro de 7 años, necesito tener un hijo lo antes posible, antes de que el conde muera, incluso si tengo que forzarlo. Vincent se acercó con respeto y dijo, señora, la acompañaré a su habitación. Bianca se detuvo, se dio la vuelta y le gritó que no hacía falta, que no la siguiera y que sabía perfectamente dónde estaba su habitación. Luego se marchó con paso firme, dejando a Vincent quieto en el pasillo. Él la miró alejarse y pensó para sí, pero la señora no llevaba la piel de zorro. Más tarde, Bianca observó el atardecer con una expresión pensativa. Aunque esté dispuesta hasta a forzar al conde para tener un hijo, supongo que no me hará caso, pensó. Incluso rebotaré si intento lanzarme hacia él. Ha pasado tanto tiempo que casi había olvidado lo imponente que era, es mucho más alto y da más miedo de lo que recordaba. Siempre fue así de musculoso, solo lo vi desnudo a oscuras, como iba yo a saberlo. Será difícil seducirlo con este cuerpo de niña, y aun cuando crecí lo suficiente seguía igual. No tengo volumen ni curvas, soy más tiesa que un palo. Aunque crezca, no tendré un cuerpo atractivo para un hombre. Se preguntó cómo sería la amante del conde, si sería una sierva, o la hija de otro noble. Supuso que debía amarla, y recordó con amargura lo preciso que había sido al mencionar la dote. ¿Cuánto se habrá esforzado para aprendérselo de memoria? El día en que decida traer a esa mujer como condesa de Arnaud, se estará preparando para devolverme a mí y a mi dote a Blanchefort. Bueno, no me importa a quien ame el conde, pensó con el ceño fruncido, pero tener que tener un hijo con un hombre que ama a otra mujer solo de pensarlo ya me molesta. En ese momento el conde se acercó sin que ella lo notara. Con voz tranquila le dijo mientras colocaba la piel de zorro sobre sus hombros, dejaste la nueva piel de zorro en mi habitación, y te queda muy bien. Ajustó la prenda con cuidado, la miró brevemente y añadió, gracias por lo de hoy. Luego se dio la vuelta y se marchó del lugar, dejando a Bianca inmóvil, con el corazón agitado por algo que no sabía si era enojo o confusión. Cuando el conde se alejó, Bianca se quedó quieta, sorprendida. Murmuró un leve gracias, pero enseguida pensó con inquietud. ¿Por qué me ha dicho eso? ¿Por qué mencionó que me queda bien la piel? ¿Lo habrá dicho para reprocharme por comprar algo tan costoso? Antes solía hacerlo con frecuencia. Recordó entonces una escena del pasado. Una de sus sirvientas exclamaba indignada, señor, ¿pero qué es esto? No es piel de ardilla. ¿Cómo puede traer una piel de ardilla? Ni siquiera una de Marta sería suficiente, no sabe lo sensible que es al frío mi señora. En Blanchefort, siempre llevaba abrigos hechos con las pieles más finas. Aun con su título de conde, no hay punto de comparación entre usted y la familia de Blanchefort. Esto ya era de esperarse. Ay, qué cruel ha sido el señor Blanchefort al entregar a mi señora a una familia tan humilde como la del segundo hijo de un simple vizconde. Ella podría haber sido no solo condesa, sino incluso duquesa. En aquel entonces, el conde, sin inmutarse, solo respondió con voz firme, si necesitas algo en el futuro, pídeselo a Vincent. Esa sirvienta era Jean, la niñera de Bianca, una mujer que nunca ocultaba sus quejas hacia el conde e incluso se atrevía a alzarle la voz frente a él, algo que todos los sirvientes del castillo conocían bien. Sin embargo, con el paso de los años, el conde obtuvo numerosas victorias en la guerra y logró construir un dominio próspero, suficiente para que Bianca pudiera comprar cualquier artículo de lujo sin dificultad. Tal vez el comentario sobre la piel de zorro había sido sarcástico, pensó ella, aunque hasta ahora él nunca había dicho nada, ni palabras de burla, ni de reproche, ni siquiera de agradecimiento. Por eso, Bianca reflexionó sorprendida, que me lo haya agradecido es la primera vez que lo hace. También fue la primera vez que lo recibí al volver de la guerra, seguro se habrá llevado una buena sorpresa. Incluso cuando Jean le decía aquellas cosas, él mantenía siempre la misma actitud formal, sin mostrar ninguna emoción. Pero hoy fue diferente. Por primera vez, el conde siempre tan inexpresivo reveló una emoción, aunque fuera leve. Bianca sonrió con determinación. Si logramos vernos cara a cara y hablar más a menudo, podré cambiar su opinión sobre el sucesor. Y cuando llegue ese momento, me abalanzaré sobre ti, conde, así que prepárate. Mientras tanto, en otro lugar del castillo, el conde se bañaba en silencio. De pronto sintió un ligero escalofrío, sin entender por qué. Al día siguiente, el castillo de Arnaud amaneció lleno de murmullos y alboroto. Los pasillos estaban más ruidosos que nunca,
pues corría un rumor que nadie podía creer. Algunos sirvientes decían que la condesa había ido a ver al conde con sus propios ojos. Un hombre comentaba asombrado que la señora había salido al patio en persona y luego había ido directamente a la habitación del conde. Otro le respondió con incredulidad que no podía creerlo, que la condesa que todos conocían jamás haría algo así. Sin embargo, aseguraban que la esposa de uno de los criados, que estaba limpiando frente a la habitación del conde, lo había visto todo. El conde en persona llevó la piel que la señora había dejado en su habitación y se la colocó sobre los hombros. Las conversaciones seguían aumentando. «Santo cielo», decían algunos, «¿y qué habrán hecho dentro de la habitación?», pero el mayordomo estaba del otro lado de la puerta, así que seguramente no pasó nada fuera de lo común. Aún así, todos coincidían en algo. Era la primera vez que la condesa actuaba de ese modo, y también la primera vez que el conde mostraba una reacción tan distinta. Entonces, se preguntaban intrigados, ¿qué es lo que está pasando entre ellos? Una de las sirvientas comentó con una sonrisa que, fuera lo que fuera, parecía una buena noticia. Otra añadió que la señora ya era una adulta, y que no sería extraño que pronto tuviera un hijo. Incluso si no era por eso, decían que al menos la relación entre ambos parecía tener esperanza. Era evidente que la condesa había cambiado de actitud. Sin embargo, una sirvienta de cabello rubio llamada Antonia soltó una risa sarcástica y replicó que aunque la señora cambiara de idea, seguía siendo el conde quien debía aceptar a una mujer tan sombría. Su compañera le pidió que bajara la voz, pero Antonia continuó con desdén diciendo que no importaba, que todos pensaban lo mismo. Afirmó que la condesa no era más que una mujer egoísta, que se pasaba los días encerrada en su habitación, gritando y actuando de forma caprichosa. Añadió con descaro que, si se trataba de calentar la cama del conde, ella sería una mejor candidata. Su compañera intentó detenerla, advirtiéndole que sus palabras eran una falta de respeto hacia el conde y la condesa, pero Antonia insistió con tono venenoso: la piel de la señora debe ser tan fría como su carácter, como la de un reptil, una serpiente o una rana. Es flaca, sin gracia, igual que ellos. De pronto, un silencio pesado cayó sobre las criadas. Antonia sintió una presencia detrás de ella, y antes de poder girarse, una voz firme resonó a su espalda. Bianca, con el rostro serio y los ojos encendidos, le ordenó con frialdad que apretara bien la mandíbula. En ese instante, la condesa alzó la mano y le dio una fuerte bofetada que resonó en todo el pasillo. Después de aquel incidente, vemos a Bianca sentada en silencio, tejiendo con expresión concentrada. La calma del lugar se interrumpe cuando una joven entra en la habitación con una sonrisa amable y le dice: «Bianca, ¿estabas sola aquí?». Le cuenta que Zachary le había mencionado que Bianca misma le ofreció un puesto de trabajo, y le agradece por ello, pues gracias a eso ahora puede vivir en el castillo de Arnaud. Bianca la observa con una mirada tensa y piensa en silencio quién será aquella mujer. Una duda amarga cruza su mente: ¿será la amante del conde? La visitante, sin notar el cambio en el rostro de Bianca, sonríe con confianza y le dice que no se preocupe, que junto con Zachary se encargará de gestionar los asuntos de la casa en su lugar. Le sugiere que, como siempre, puede quedarse encerrada en su habitación sin preocuparse por nada. La escena cambia y escuchamos la voz del conde, quien dice con tono sereno que hablarán del tema de la sucesión más adelante, y que, como siempre, si necesita algo, se lo pida a Vincent. Bianca baja la mirada y piensa en silencio que solo él puede darle lo que realmente necesita, solo él. De pronto, Bianca abre los ojos y se da cuenta de que todo fue un sueño. Está en su cama, con el corazón latiendo con fuerza, y piensa que aquel sueño había sido demasiado real. Tal vez el rechazo del día anterior la había afectado más de lo que creía. Aunque el conde había mostrado sus sentimientos de una manera inusual, no podía saber en qué momento aparecería su supuesta amante. Decide entonces que deberá encontrarse con él tantas veces como sea posible, para poder hablar sobre el heredero o, llegado el momento, lanzarse sobre él si es necesario. Era humillante pensar en rogar por tener un hijo, pero por ahora era su única opción. Mientras reflexiona, un sonido la saca de sus pensamientos. Desde lejos escucha unas voces conocidas. Es Antonia, la sirvienta, hablando con tono burlón. Bianca recuerda cómo la escuchó decir que todos pensaban lo mismo de ella, que la condesa no era más que una mujer sombría, y que incluso se consideraba una mejor candidata para calentar la cama del conde. Esas palabras hirientes hacen que el enojo hierva dentro de Bianca. Aprieta los puños mientras recuerda cómo, cuando vivía en la miseria, escuchaba ofensas similares sin siquiera reaccionar. Pero ahora, como condesa, no podía dejar pasar semejante falta de respeto. Llena de furia, la escena nos lleva al presente, justo al momento en que se enfrenta a Antonia. Bianca, con una mirada helada, le pregunta si fue ella quien dijo que era flacucha, fea y tan fría como los reptiles. Luego, con una sonrisa irónica, le responde que, si bien sabía que era tan fría como una rana o una serpiente, parece que ignoraba que también era una víbora. Le advierte que por eso estaba ahora frente a ella,
hablando sin pensar con esa lengua tan suelta. Acto seguido, Bianca mira a otra de las sirvientas y le ordena que le traiga una vara. Su voz es firme y autoritaria. Dice que Antonia ha tenido muy mala suerte, porque ese día se siente peor que cualquier otro, y pregunta con frialdad si realmente cree que la va a perdonar. Cuando la sirvienta regresa con la vara y se la entrega, Bianca la arrebata con determinación mientras piensa que Antonia se había pasado de la raya. ¿Cómo se atrevía a compararla con una mujer como ella, siendo solo una simple sirvienta? Bianca, con la vara en mano y el rostro lleno de determinación, le ordena a Antonia que extienda las manos. La joven, asustada, obedece. Bianca da su primer golpe mientras dice con voz firme que esto es por comparar a su sierva insignificante con su ama, por prestar oído a las historias de otros, por hablar a la ligera y por difamar a su señora. Cada golpe venía acompañado de una acusación que hacía temblar a Antonia. Pronto los sirvientes comenzaron a reunirse alrededor, murmurando entre ellos. Uno de ellos gritó que alguien llamara al mayordomo, pero Bianca, sin dejar de alzar la vara, apuntó a Antonia y continuó: esto es por atreverse a codiciar a tu amo, quien está fuera de tu alcance. De repente, alguien sujetó su mano antes de que pudiera dar otro golpe. Bianca giró la cabeza y vio a Robert sosteniéndola. Con gesto serio le preguntó qué estaba haciendo, y ella, sorprendida, replicó quién era él. Todos en la sala conocían a los tres honorables comandantes de Zachary y de Arnaud. De ellos, Robert era un caballero leal que había servido al conde incluso antes de la llegada de la condesa. Mientras sostenía la mano de Bianca, pensaba que, aunque no le interesara el conde, era extraño que la condesa ni siquiera supiera su nombre. Así que se presentó: soy Robert, señora condesa. Bianca, reconociendo su rostro, recordó vagamente que era uno de los tres comandantes del conde. Sin embargo, mantuvo su postura firme y le dijo que estaba poniendo orden y que soltara su mano. Robert, sin soltarla por completo, replicó que el castigo era excesivo. Aunque ella fuera la ama, no podía quedarse de brazos cruzados mientras trataba a alguien como si fuera ganado. Los susurros entre los sirvientes aumentaban, y Antonia, indignada, se defendía diciendo que solo había dicho los hechos tal como eran. Bianca, liberando finalmente su mano, la reprendió con voz helada: puedo entender que digas que soy extravagante y malvada, porque es verdad, pero no tengo un corazón tan noble como para fingir que no me insultan. Que yo sea una esposa fría y mala no significa que tú puedas entrar al dormitorio de mi marido en mi lugar. El rostro de Antonia se tornó pálido y los murmullos cesaron abruptamente cuando alguien preguntó con voz firme qué era todo aquel alboroto. Bianca pensó: ¿por qué está aquí el conde? Bianca pensó con frustración que el conde tenía que aparecer justo en ese momento. Antonia, al verlo, se alegró y pensó que menos mal había llegado, convencida de que él la ayudaría. Nos explican que el conde Zachary era conocido por su generosidad. En una ocasión había perdonado a un hombre que robó un saco de trigo, dejándolo ir con la promesa de devolverlo al año siguiente, a pesar de que robar la propiedad de un señor era un delito que se castigaba con la amputación de una mano. Bianca, al notar la calma en el rostro de Antonia, sintió una rabia aún mayor y pensó que esa debía ser la mujer que el conde tenía escondida. Zachary, al acercarse, notó las manos de Bianca heridas y le preguntó si estaba bien. Ella miró sus propias manos cubiertas de cortes, pero apretó con más fuerza la vara que sostenía. El conde, preocupado, le ordenó a Vincent que llamara a un médico para atenderla, pero Bianca lo interrumpió señalando a Antonia y le dijo que ella estaba bien, que mejor llamara al médico para curar la cara de la chica que tanto quería. Le preguntó con ironía si era su amante y dijo que solo la había castigado para educarla, asegurando que no creía haberse pasado, y que se retiraría por el día. Añadió con frialdad que aquella sirvienta había dicho ser quien podía calentar su cama en su lugar. Al terminar de hablar, le entregó la vara a Robert y se giró para irse. Vincent trató de detenerla, preocupado por sus heridas, pero Bianca le respondió con desdén que se olvidara, que no quería que se corriera por todo el pueblo que había castigado a una sirvienta, y que mejor se preocupara por curar la bonita cara de la chica. Luego se marchó, dejando el lugar en silencio. El conde, con gesto serio, se volvió hacia Antonia y le pidió que explicara lo que había pasado. La joven rompió en llanto y dijo que solo estaba limpiando el piso, nada más. Pero al mirar al conde, se quedó paralizada al ver su expresión enfurecida. Zachary la enfrentó con dureza y le preguntó cómo era posible que su esposa hubiera llegado a pensar que ella era su amante. Sus palabras cayeron como un golpe, dejando a Antonia sin aliento y atrapada entre el miedo y la vergüenza. El conde miró a Vincent y le ordenó que se asegurara de que no hubiera más problemas dentro del castillo, luego se marchó del lugar. Vincent, al quedar a cargo, miró a Antonia con severidad y le dijo que se preparara para regresar a su casa, pues ya sabía todo lo que había pasado. Le explicó que la virtud más importante de un sirviente era la discreción,
pero que su lengua era demasiado larga y no encajaba en el castillo, así que debía marcharse. Antonia, desesperada, comenzó a rogar entre lágrimas que la perdonaran. Vincent entonces se volvió hacia Robert y le preguntó qué estaba haciendo allí. Robert respondió que había intentado detener a la condesa cuando la vio golpeando a la sirvienta. Dijo que si esa muchacha realmente había insultado a Bianca con esas palabras, su enojo era completamente justificable, aunque le sorprendía que ella misma hubiera tomado la vara para castigarla. Agregó que, considerando el poco interés que antes mostraba por lo que ocurría en el castillo, era raro verla involucrarse de esa manera, pues solía pasar los días encerrada en su habitación o de compras. Vincent le respondió que, aunque Bianca había sido algo brusca, lo que hizo fue cumplir con su papel de ama de casa, y que, por alguna razón, había cambiado su actitud respecto al castillo de Arnaud. Más tarde, en su habitación, Bianca se quejaba del dolor en su mano. Pensó que si la suya estaba tan hinchada, la de aquella sirvienta debía haber quedado como una masa inflamada, y la idea le causó un pequeño alivio. Sin embargo, su mente volvió al conde y no pudo evitar imaginarlo consolando a la muchacha, tal vez besándole las manos y prometiéndole que algún día la reemplazaría como condesa. El pensamiento la llenó de celos y tristeza. Entonces la narración nos muestra que Bianca solo había abierto su corazón una vez, a su niñera Jean, quien la había acompañado desde Blanchefort hasta Arnaud. Pero hacía ya 5 años que Jean había fallecido, y desde entonces Bianca no volvió a tener a nadie de confianza a su lado. La joven condesa vivía en soledad, y quien narra la historia explica que, siendo una simple sirvienta que barría frente a su habitación, solo podía observarla de lejos mientras soportaba su dolor sin compañía. En ese momento, una voz interrumpió sus pensamientos. «Disculpe, señora», dijo una joven que entró con una pequeña toalla húmeda. Bianca la miró con sorpresa, y la muchacha explicó que había traído una compresa de agua con hierbas, un remedio casero para reducir la hinchazón y el calor. Le pidió permiso para aplicarla solo una vez y prometió hacerlo rápido y en silencio. Bianca notó lo entusiasmada que estaba y, tras pensarlo, aceptó. Mientras la sirvienta colocaba la toalla con cuidado, le dijo con dulzura que debía dolerle mucho, pero que tuviera paciencia. Bianca sintió el calor de la compresa y pensó en lo cálido que se sentía aquel gesto. Recordó las palabras que había oído tiempo atrás, que, aunque cayera frente a sus subordinados, no lloraba y siempre se mantenía firme, y que algún día aparecería alguien que la comprendería de verdad. Cuando eso pasara, debería ser ella quien se atreviera a extender primero la mano. Fuera de sus pensamientos, Bianca le preguntó el nombre a la sirvienta, y ella respondió que se llamaba Yvonne. Bianca, con una leve sonrisa, pensó que el remedio realmente funcionaba, y le pidió que volviera al día siguiente para hacer lo mismo. Yvonne, emocionada, aceptó encantada y pensó que se sentía feliz de poder ayudarla, sobre todo al notar que la condesa había superado su miedo al pedirle aquel favor. Luego, mientras Yvonne salía del cuarto, Bianca quedó sumida en sus pensamientos. Se preguntaba qué debía hacer a partir de ahora. Sabía que el conde amaba a otra mujer y que no querría tener un hijo con ella, lo cual ponía en riesgo su posición dentro de Arnaud. Pensó en lo humillante que sería rogar por un heredero, pero también que era su única forma de sobrevivir. En ese momento escuchó a Yvonne exclamar con admiración que algo en el suelo era muy bonito. Al recogerlo, le mostró una tela brillante y delicada, diciendo que parecía el traje de alas de una diosa. Bianca, con una sonrisa sutil, respondió que así era, y en silencio pensó que, aunque no tuviera al sucesor del conde, todavía poseía un arma que la protegería.